Bienvenido a Conversaciones Rockeras. Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario o del país donde tú nos veas. Bienvenidos a una nueva emisión de Conversaciones Rockeras. Fanáticos del rock, hoy tenemos un programa que no se lo deben de perder. Hoy tenemos un debut, tenemos una panelista, a una dama, a una mujer, como muchos nos habían pedido. Hoy vamos a platicar del disco de Histeria de Def Leppard, y para ello hemos invitado a nuestra querida amiga Juanita Silva, una gran fan de Def Leppard, que aparte es mezzosoprano, políglota, que hace muchas cosas y es una verdadera fan de corazón de Def Leppard, y tengo que darle la cordial bienvenida al programa. Juanita, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto poder colaborar con ustedes. La verdad acepté gustosa porque pues este es mi disco favorito, tiene mi canción favorita y desde luego que tenemos muchas anécdotas y muchas cosas que podemos compartir acerca del mismo. Así que adelante, gracias por la invitación y vamos a darle. Claro, Juanita, bueno, pues aquí indudablemente la previa del disco de Histeria es un momento indispensable para hablar de lo que fue el entorno de la grabación. Y te dejo la palabra para que tú empieces a platicarle aquí a la audiencia qué pasó en la previa, en un fin de año en Inglaterra, donde se accidenta Rick Allen. Estaban ya tratando de ensayar para ir al estudio y de repente Rick Allen tiene un accidente desastroso que le cambió la vida por completo. Así es, lamentablemente el 31 de diciembre de 1984, Rick Allen estaba jugando medio carreritas, hay un poco como de competencias, él iba junto con su novia en un coche Corvette Stingray y por estar con este tipo de carreritas y todo en una carretera rural cerca de su localidad natal, Sheffield, en Inglaterra, pues tiene el accidente fatal. Curioso porque además él efectivamente traía el cinturón de seguridad, pero lamentablemente el cinturón actuó como si hubiera sido una sierra y a la hora en que el coche impacta, derrapa y todo, Rick Allen sale disparado del coche y el cinturón entonces actúa como sierra y le corta de tajo el brazo, ¿no? Afortunadamente había unas personas, curiosamente un par de enfermeras que lo lograron auxiliar, pusieron el brazo en hielo, a él de alguna manera lo vendaron para evitar que se desangrara, pero a pesar de los esfuerzos infructuosos que se llevaron a cabo, lamentablemente Rick Allen no pudo mantener el brazo. Se le empezó a gangrenar y ya no pudo mantenerlo consigo, ¿no? Y obviamente esto para un baterista, pues imagínate la tragedia que significa. Venían ellos de una exitosísima gira después de hacer la gira de Pyromania y pues eso pudo haber representado pues el final de su carrera, ¿no? Y yo creo que este es uno de los actos o uno de los momentos donde verdaderamente vemos que hay una fuerte amistad entre ellos, porque nunca jamás se comentó que él quedara fuera de la banda, ¿no? Sino que pues se cambiaron los ánimos, se buscó la manera de encontrar otras soluciones y afortunadamente él logró sobreponerse a esto y se le adaptó una batería electrónica que en ese tiempo fue totalmente novedosa para que él pudiera con el pie izquierdo poder sustituir los movimientos que hacía con su mano, con su brazo izquierdo, ¿no? Afortunadamente, él se puso a entrenar, se puso a estudiar, se buscó la manera y se logró adaptarle esta nueva batería. Y pues bueno, de ahí para el Real, ¿no? Hemos tenido Rick Allen para rato como baterista de Def Leppard, afortunadamente. Claro, hay informes de la policía que dicen que el uso del cinturón de seguridad le permitió salvar la vida, porque si no hubiera tenido el cinturón de seguridad se hubiera muerto. Sí. Y curiosidades de ese accidente: la enfermera que lo atiende o que le pone el hielo, que le trata de colocar el brazo, se casó con uno de los policías que estuvieron en el siniestro. Wow. Bueno, eso ya es Eso otro. yo no lo digo, eso está documentado en este libro de
Sí, Phil sí, de Phil Collen, Collen. de la biografía, que se lo recomiendo, está buenísimo. Sí, sí, Y sí, Phil Collen cuenta eso, ¿no? Que con el sí, paso de los años sucedió eso, ¿no? sí. Y también Phil Collen dice que él y Steve Clark fueron los primeros en enterarse del accidente de Rick Allen, porque les marca por teléfono Peter Mensch, que es Ujú, el manager de Def Leppard, y les ujú. dice que ha tenido un accidente Rick y que el brazo se ha ido, y ellos le dicen, ¿cómo que el brazo se ha ido? ¿Qué quieres decir con eso? Entonces ya les dice, pues es que lo perdió porque se le estaba corriendo la infección y le tuvieron que amputar el brazo. Bueno, y después dice Colin y Clark que fue un trauma para ellos irlo a ver al hospital donde se estaba recuperando, porque Rick Allen les dice, no se preocupen muchachos, yo voy a seguir siendo su baterista, descuiden, no hay problema, les agradezco que hayan venido. Y les dijo, lo que hacía mi brazo izquierdo lo va a hacer mi pie izquierdo, en relación a lo que tú comentas de la Sí, batería electrónica. Entonces dice Phil Collins, bueno, pues no le creímos porque que pensábamos que él estaba anestesiado. Pobre muchacho, ¿qué le íbamos a decir? Tenía 21 años y había perdido el brazo, pero pues no le íbamos a decir que pues ya no podía tocar la batería. Eso es lo que cuenta Phil Collins, ¿no? Y ujú, dice que pues se recuperó muy bien Rick Allen y que se reinventó como baterista porque volvió a aprender a tocar la batería, claro, pero ya sin un miembro del cuerpo. claro, claro. No, fue todo un reto para él, porque prácticamente fue volver a vivir, fue nuevamente reinventarse como baterista y seguir adelante, ¿no? De hecho, él estuvo durante toda la mayoría parte de este proceso, él estuvo anestesiado y qué bueno que fue así, porque hubiera sido traumático para él tener conciencia de todo lo que le había acontecido, ¿no? Sí, dice Steve Clark, nosotros no lo queríamos ver porque no lo queríamos ver discapacitado, nos dolía ver a nuestro amigo así. De Sí, hecho, cuentan que se fueron a un pub a tomarse unas cervezas para darse valor antes de llegar al hospital. claro, sí, no, ellos siempre fueron muy unidos, tanto Steve como Phil Collins. Y pues sí, claro, pues tenían que buscar la manera de poder enfrentar algo tan fuerte como era eso para la banda, ¿no? Sí, los famosos gemelos del terror, así como Sí, Aerosmith tuvo a sus Toxic Twins, aquí en ajá, Def Leppard eran los pero gemelos sí, del terror, porque eran ajá, compañeros de fiesta. Phil sí, Collins dice que tuvo una gran amistad con Steve Clark, claro, claro. ¿no? Oye, y Histeria, curiosamente es un disco considerado de mala suerte. Bromea incluso John Bon Jovi y dice, yo jamás me subiría a un carro con Joe Elliott porque me puede pasar algo. Correcto, correcto, sí. Esa anécdota es totalmente cierta, desde luego son amigos y se conocen, los miembros de las bandas, y efectivamente Bon Jovi ha dado ese tipo de comentario, y esto precisamente deriva a toda la serie de acontecimientos que rodearon el hecho de que de la realización del disco de Hysteria, ¿no? Estamos contando que fue eh, el accidente de Rick Allen, pero por ejemplo también Robert Mutt-Lange, el productor, también tuvo un accidente automovilístico, que también lo noqueó y lo tuvo fuera 3 semanas. Ellos tuvieron que estar migrando de diferentes productores porque Mutt-Lange acababa de estar muy cansado de producir un disco para The Cars. Entonces, él renuncia, se sentía terriblemente cansado y ellos empiezan un largo peregrinar con otros productores para poder lograr sacar su disco, ¿no? Obviamente el tiempo, el accidente de Rick Allen, la salida de Mutt-Lange, todo esto derivó en que tomara alrededor de 3 años el lanzamiento del disco. De hecho, es considerado uno de los discos más caros en su producción en la historia de la industria musical, precisamente por el tiempo, por lo que se invirtió, pero bueno, obviamente fue un resultado fenomenal, ¿no? Pero fue toda una serie y una cadena de sucesos desafortunados, efectivamente, ¿no? Empezando por Apa- el Aparte perdón, a Joe Elliott le, se enferma de paperas. le dan paperas, efectivamente, él también se enferma. Entonces, de hecho, incluso se le señala como la banda de la mala suerte, ¿no? Pero pues yo creo que fueron finalmente circunstancias y hechos aislados. Yo no lo veo realmente tan así. Pues no, pero fíjate qué tan mala suerte que vendieron 30 millones de copias a lo largo de todo el mundo de este disco que fue un cañonazo. Claro, claro. Afortunadamente el disco funcionó
Prácticamente todo empezó a clarearse cuando Robert Mutlach decide finalmente reintegrarse al proyecto después de la fallida producción con otro productor que se llamaba John Steinman, que estaba más enfocado en quererle producir su disco a Meat Loaf y traía otra idea que no era nada compatible con lo que ellos querían hacer de un disco nuevo, ¿no? Afortunadamente regresa Mutt Lange, prácticamente se convierte en el sexto miembro de la banda, porque él incluso forma parte como compositor de las canciones, y la verdad se nota ese resultado, ¿no? Es increíble el resultado que lograron todos juntos. Pero sí dicen que Robert Mutt Lange, trabajar con él era tremendo, ¿eh? Que él era sumamente duro. Claro, y cuenta Phil Collen que Mutt Lange les dijo, muchachos, ustedes deben de arriesgarse. Vamos a hacer un disco como Thriller que tenga varios sencillos. Es un Sí, gran reto para ustedes. Deben de arriesgarse. Deben de verse como grupos como Duran Duran, Thompson Twins, In Excess. No me acuerdo qué otro les dijo. Grupos que aprovechan la tecnología en la música para esos años 80. O les dijo, vean lo que acaba de hacer Aerosmith con su clásico Walk This Way. Hizo una versión con unos raperos y les quedó muy bien. Entonces cuenta Phil Collen que Mutt Lange les vende la idea de arriesgarse para no hacer un disco tradicional. claro, y lo lograron, porque además efectivamente, así como Thriller de Michael Jackson, logran colocar 7 sencillos. Y algo que también fue muy novedoso en este disco es que además Mutt Lange estaba como visualizando el futuro y sabía que este material se iba a convertir en algo digital. Entonces le apostó a meter 63 minutos en un disco con 12 canciones, cuando lo regular era meter solamente 10 canciones por cada disco, ¿no? Precisamente él previendo que esto podría ser algo grande, y mira, que finalmente le atinó, ¿eh? Claro, y es que, bueno, ahorita platicamos un poco de lo que fue la orquestación de la música de este disco, que eso fue idea de Steve Clark, porque bueno, Steve Clark era un gran fanático de Led Zeppelin, admiraba a Jimmy Page. Pero Sí, un buen día llegó con Phil Collen y le dijo, oye, vamos a hacer unos arreglos orquestales para el disco. Y le dijo Phil Collen, pues, ¿cuál es tu idea? Y le dijo, pues mira, que primero empiece una entrada de guitarra, luego sigue pues, la batería, metemos un efecto de teclado y así nos vamos para que las canciones suenen con más fondo, con más forma, más potentes, que sea como una atmósfera musical, pero grande. Entonces dice Phil Collen que le gustó lo que le dijo Steve Clark, le dijo, sí, vamos adelante, vamos a hacerlo, ¿no? Y que ahí vació prácticamente toda su inspiración de Jimmy Page en la forma de tocar de Steve Clark. Clark le decía constantemente a Phil Collen que él era un mejor guitarrista, pero Phil Collen le dijo, mira, recuerda que somos como un equipo de fútbol, todos nos ayudamos y lo que importa es el grupo, no que uno toque mejor que otro. Eso siempre se lo dijo Phil Collins a Steve Clark. claro, y además esa gran camaradería que había entre ellos se nota, porque efectivamente las dos guitarras en las canciones son como un reflejo y un acompañamiento una con la otra, ¿no? Ujú. Y como dices, todos ellos finalmente fans de otras grandes bandas, como mencionas, Led Zeppelin, Thin Lizzy, Queen, buscaron la manera de impregnar parte de esto como una especie también de homenaje y de integrarlo a este nuevo proyecto, ¿no? Esta parte de las secciones corales es totalmente de Queen, ¿eh? Entonces es Claro, una influencia y un homenaje a la vez, ¿no? Incluso el mismo productor, Mutt Lange, también canta en el... sí, y es que lo que ellos buscaban era un sonido de hard rock, pero con amplitud y variedad para tratar de Uh-huh, recuperar el sonido clásico de discos de 60, 70. uh-huh. O sea, que no tuviera desperdicio el disco. Sí, Eso es lo que trataron de inventar. Por ejemplo, hay una canción que se llama Gods of War, que si uh-huh, tú escuchas la estructura musical, te remite a una canción de Led Zeppelin, uh-huh. Kashmir, que venía en el Physical Graffiti. La estructura musical es muy parecida. Sí.
Entonces es obvio que Steve Clark tenía un gran oído musical y ahí lo plasmó en este disco. Sí, sí, eso es correcto. Es una canción que además es diferente a todas las demás. Estamos hablando de 8 canciones, digamos que con un corte de hard rock, 3 baladas y Gods of War, que efectivamente como que se cose aparte, ¿no? Por los textos que le integran, por los elementos que la componen. Y la verdad, es una de mis piezas favoritas y de hecho fue una de las primeras que escuché cuando llegó a mis manos el long play y yo me quedé sorprendida de escuchar el sonido. Es increíble. Claro, y también hay que decir que Def Leppard se ayudó también de la tecnología por un guitarrista que tocaba en Boston, en la banda Boston, Ujú. que diseñó los famosos amplificadores Rockman. Creo Sí, que se llama Tom Scholz, el guitarrista de Boston. sí, sí, sí. Ahora sí que ellos echaron mano y por eso este disco fue tan excesivamente caro, porque echaron mano de los recursos tecnológicos que había para la época, ¿no? Intentaron imprimirle un sello totalmente personal, único, distintivo, y que a la vez a la gente cuando escuchara este disco identificara que eran ellos, ¿no? Y que formaba parte de un proyecto integral como lo fue el disco de Stevia, ¿no? Claro, y por obvias razones al final grabaron la batería porque estaban esperando a Rick Allen hasta el final. De hecho, Joe Sí, Elliott tuvo algunas presiones que le decían, no, búscate otro baterista, pero él, por solidaridad a su amigo, lo esperó todo el tiempo que fuera sí, necesario. sí, claro, claro, una gran solidaridad a permitirle a Rick Allen integrarse, adaptar, ensayar y lograr sacar las piezas, ¿no? Así es, un compromiso grande de lealtad de Joe Elliott hacia Rick Allen. Sí, 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 totalmente. De todos, en realidad, ¿eh? Él recibió el Sí, apoyo de toda la... Joe Elliott dice que este fue su Sgt. Pepper para ellos, Ujú, que fue su obra cumbre, y Rick Allen dice que para él Histeria es un renacer a la vida. claro, claro, porque pudo haber significado también el fin de su carrera o incluso el fin de su vida. Así de grave, ¿no? Oye, pero pues ya entrando de lleno al disco, pues qué portada tan espectacular, ¿no? Esta es la versión nacional que salió aquí en nuestro país. Sí, La verdad no estaba mal y la contraportada pues también está bonita. Bueno, a mí me gustaban mucho los colores que usaba Def Leppard, pero si tú observas esta portada y la comparas con el disco anterior, que es el Pyromania, mira, voy a aquí a agarrar una pequeña sí, sí, sí. baqueta. En esta parte, ay, perdón, aquí en esta parte. Ujú, Aquí ya se ven los tonos verdes, pero ahí me moví un poquito. Los tonos sí, verdes de lo que vendría a ser el disco de Histeria, ujú, que propiamente aquí ya empiezas a ver todas las líneas verdes, como que era un anticipo. Propiamente aquí se ve ya lo que quedó atrás en Pyromania, esos colores. ¿A ti qué te exacto. pareció la portada? Mira, esta portada fue diseñada por, ahora sí que un diseñador que se llama Andy Erfix, Ok. mismo que ya había diseñado otras tapas para Metallica, Led Zeppelin, Rolling Stones y otros tantos artistas, ¿no? Ujú. Él, en realidad, la anécdota aquí es de que la portada, el disco originalmente se iba a llamar Animal Instinct. Sí. Entonces se supone que iba a ser una mezcla de diferentes animales, ¿no? Finalmente decidieron cambiar el nombre del disco y Animal Instinct se queda solamente como nombre del libro biográfico que hizo este David Fricke para hacer un libro biográfico de Def Leppard. Ahí queda finalmente el nombre, ¿no? Se dice, como parte de las anécdotas, que fue Rick Allen el que finalmente le decide ponerle el nombre, o de ahí sale de la anécdota, de ponerle Hysteria a este disco, ¿no? Ujú. Ellos querían lograr un título que realmente causara el impacto en el público. Se supone que el álbum iba a ser un diseño que iba a incluir un águila, un león y un tiburón. Y finalmente tuvo Andy Erfix que hacer una modificación del mismo para mostrar entre un rostro animal y un rostro humano. Esa Ujú. fue la idea. Incluso viendo ciertas imágenes, incluso podríamos ver un reloj a través del mismo. O sea, tiene todo un simbolismo, pero obviamente
dejó estos elementos, porque digo, el nombre original iba a ser Animal Instinct. Y sobre eso inició el boceto, pero finalmente lo dejaron y solamente cambió el nombre a Hysteria. Pues qué bueno que lo dejaron así, porque a mí no me hubiera gustado ver una portada así como La isla del Doctor Moreau. ¿Te acuerdas de esa película de Van Sí. Kilmer? Interesante, pero pues como que nada que ver, ¿no? Oye, y el Sí. lado uno del disco, qué manera de empezar con Women. Además fue el primer sencillo que se lanzó. Obviamente cuando ellos vieron el costo del disco, ellos sabían que tenía que ser un disco que lograra el éxito, porque si no, los hubiera metido en serios problemas económicos a toda la banda. Se decidió que el primer sencillo fuera precisamente Women, y este sencillo realmente no pegó tan fuerte como ellos esperaban, ¿eh? Por eso se decidieron continuar sacando otros sencillos, y aquí lo curioso del caso es de que logran el éxito fuerte a través de las canciones de Hysteria y Pour Some Sugar on Me, ¿no? Que Oye, en el orden... pero antes de que pase esa canción, en Ajá, Women tenían hasta un video oficial que era una especie de un cómic. sí. Uh-huh. Sí, tuvieron que hacer modificaciones del mismo. Sí, luego los videos realmente no fueron tan buenos, ¿eh? La verdad, creo que cumplieron su función, pero creo que pudieron haber hecho bastante más para promocionar la canción, pero no pegó por alguna razón. En Inglaterra sí tuvo un éxito considerable, pero no en Estados Unidos, que en ese momento era el mercado que les interesaba también, ¿no? Y era muy importante. Sí, Entonces, indudablemente es un disco que lo apoyó muchísimo MTV por la época. Oye, y el segundo tema el segundo tema es Rocket. correcto. Rocket fue el En el segundo lado uno. sencillo. Ajá. Ah, bueno, sí, del otro lado. Lo que pasa es que como ahorita tenemos acá ahora todo lo digital, Uh-huh. ya era lo del lado 1 y lado 2. Sí, lado A y lado B. Exacto. Ok. Obviamente, desde luego cuento con los cassettes, cuento con el long play, Uh-huh. pero finalmente el orden y esta cosa pues cambió un poco cuando lo pasaron a esta área digital, ¿no? Rocket, ¿qué te parece? Es un tema como que baja un poquito la intensidad del disco, ¿no? Baja un poco. eh, Dicen que finalmente fue inspirada en una canción que se llamaba Burundi Black, que era Uh-huh. una canción eh, de la cual hicieron, es como una mezcolanza de diferentes canciones, Burundi Black, se puede decir que también de los Beatles, de Sgt. Pepper, fue como una reminiscencia y como un homenaje a diferentes artistas, ¿no? Se comenta que dejó también de David Bowie, también de Queen, entonces incluso contiene unas líneas vocales de Gods of War, ¿no? Entonces, se hizo finalmente el video promocional de esta canción dirigida por un director que se llama Nigel Dick. Y bueno, finalmente esta canción empieza a agarrar fuerza y logra sí posicionarse de una manera interesante en los charts de popularidad, ¿no? Y bueno, eso fue importante, aunque en realidad Rocket fue el séptimo sencillo que se lanza del disco de Hysteria en Ok. los números. O sea, el primero que se lanzó fue Women, el segundo fue Animal, el tercero fue Hysteria, el cuarto fue Pour Some Sugar on Me, el quinto fue Love Bites, el sexto fue Armageddon y finalmente el séptimo fue Rocket. Oye, y la tercera canción era Animal, un tema muy radiable, evidentemente. Sí, y aparte tenía esa parte de los coros que la hacía sumamente memorable y que permeó muchísimo. Incluso yo recuerdo que era la canción favorita de mi hermano. O sea, fue una canción que verdaderamente encantó y le gustó mucho por sus acordes y sus melodías. Ok, y luego venía una power ballad, Love Bites. Uf, ese fue el acabose. Love Bites fue una canción que llegó al número 1 del Billboard. Eso fue increíble, porque aparte era una canción lenta, tranquila, pero que
increíblemente, gustó muchísimo, muchísimo. Y llegó al número 1 del Billboard. Esa fue, de los sencillos fue el quinto. En la letra, en los estribillos, se juega mucho con la palabra love. Uh-huh. Sí, sí, Y sí. pues luego el otro gran tema, ¿no? Pour some sugar on me. Ah, no, hombre, ese es Que se fenomenal. tocaba en antros, en bares y en otros lugares más, ¿no? Fíjate que ahí la anécdota es curiosa porque fue la última canción que se agregó, que se grabó para el disco, ¿eh? Obviamente hubo un menú muy interesante, se lograron aproximadamente 20 canciones y de las 20 canciones que se hicieron, se seleccionaron las que iban a estar incluidas en el disco finalmente, ¿no? Dejaron fuera canciones como Ring on Fire, I Wanna Be Your Hero, que fueron canciones que luego ellos ya publicaron con el disco de Retroactive. Pero Uh-huh. en el caso de Pour Some Sugar on Me, hay varias anécdotas muy interesantes porque dicen que la canción como que empezó de una manera muy tímida a entrar en los charts, ¿no? De popularidad, pero lo que realmente la hizo despegar fue que curiosamente estas bailarinas exóticas que trabajaban en los table dance en Uh-huh. Florida y aparte que una hotline la tenía como una canción de inicio para sus sesiones, empezaron a hacer sumamente popular la canción y de Florida brincó a los demás estados y llegó un momento en que fue sumamente demandada en las radios, ¿no? Entonces, es una locura escuchar esta canción y yo creo que es la canción que en el público, para el público norteamericano más les gusta. O sea, es impresionante ver cómo la gente norteamericana reacciona con esta canción. De veras se nota muchísimo cómo les gusta, pero sí, o sea, tiene esas anécdotas, ¿no? Que finalmente lograron que la canción se colocara como una de las más gustadas de este disco. Sí, pues para los bares nocturnos, ¿no? El striptease, todo eso. Sí, es 100% real. Y te digo, era la música de entrada para una hotline. Y En se volvió México súper. también lo usaban para lo mismo, ¿no? Cuentan, ¿no? Sí, Oye, ahora sí pero que este tema a mí se me hace como que la consagración de Def Leppard como una banda de arena, de estadio, porque provoca a la multitud para que canten el tema con ellos. claro, y aparte, fíjate que fue también de lo que estamos hablando, que fue una canción muy novedosa y un disco que integró, finalmente también tiene unas partes de rap la canción, ¿eh? Estamos Sí, hablando de que el rap poco a poco estaba empezando a surgir en esas épocas. y hay un Entonces, video del tema sí, donde si tú lo ves, bueno, son imágenes de un concierto, creo que es uno que grabaron en Denver, sí, In sí, sí, Your in the Face o round, algo in así, your face, ese, ajá, bueno, correcto. y si tú observas a Def Leppard, pues son pantalones de mezclilla deslavados, rotos, imagínate, hace 36 años eso era la moda, y hoy tú vas a un Sí, centro comercial y ves eso exactamente, sí, cómo regresa la moda, se recicla. correcto. Fíjate que hoy, justamente esta mañana, estaba yo nuevamente escuchando el disco. Y hay algo que a mí me sorprende, y es que a pesar que es un disco que estamos hablando que casi llega a los 40 años de antigüedad, se sigue escuchando fresco. No se escucha viejo, ¿no? No es como estos discos de los años 60, 70 que ya les escucha las guitarras y todo, obviamente ya incluso en otra frecuencia. Es un disco que se siente aún a estas fechas fresco, novedoso, moderno. Y fíjate que me encanta porque es un tema recurrente. Yo creo que sabes que en Nueva York se puso un musical que se llamó Rock of Ages. Sí, también la película. Exactamente, pero primero fue el musical. Y al final del musical, yo tuve oportunidad de asistir a una de las funciones, ponían la canción de Rock of Ages. Cuando finalmente reponen esta versión del musical para hacerla una película, que es donde interviene Tom Cruise, curiosamente Tom Cruise insistió vehementemente que la canción de Pour Some Sugar on Me fuera incluida. O sea, imagínate el grado de que, pues, en épocas recientes, todavía forma parte de un soundtrack, ¿no? Entonces, por aquí tengo también la película, que ahora sí que la tengo yo como una parte de mis curiosidades, porque bueno, finalmente está la canción, y qué bueno, mira, en español le pusieron la era del rock, ¿no? Sí, Por ahí se ve, la era del rock.
Y efectivamente aparece en las características especiales esta canción de Pour Some Sugar on Me. Y Def Leppard también participó en la premiere de la película, ¿eh? O sea, ellos también asistieron, fue en el Teatro Chino, para poder estar en la presentación de la película. La película como que no le fue realmente bien, pero imagínate, finalmente estamos hablando que la canción sigue teniendo una vigencia y un gusto en el público norteamericano. Sí, es que este disco de Histeria es atemporal, no tiene época. Uh-huh. Oye, y finalmente el lado A cerraba con Armageddon. Uh-huh. No, te la dejo para que la comentes. Bueno, mira, esta canción, hay toda una serie de versiones de lo que trata, ¿no? Obviamente todas son canciones que hablan de la mujer, del amor, de las relaciones, de que las cosas efectivamente acaban, de que las cosas finalmente luego hay un recomienzo, hay un renacer. Y esta película, bueno, esta canción de Armageddon fue el sexto sencillo que se lanzó, ¿no? En Estados Unidos. Alcanzó en lo que viene siendo las listas de popularidad el tercer lugar, lo que fue bastante, bastante alto, ¿no? En lo que viene siendo en el Reino Unido, llegó en los primeros 20 lugares y finalmente el video fue dirigido por un señor que se llama Wayne Isham, el cual también ya había trabajado con otros artistas y él era perfectamente conocido como un director de videos, ¿no? Entonces, este video se volvió, se convirtió en el lanzamiento de In the Round in Your Face. Dice, el formato fue además conveniente para la banda, para poderlo colocar continuamente, ¿no? Y dice, tienen una especie de escenas que fueron utilizadas para la de In the Round in Your Face. Estas escenas aparecen en este video que se grabó en Denver, en Claro. Colorado. Oye, Fueron reutilizadas nuevamente. Y finalmente dábamos paso al lado B, a la segunda parte del disco, a la segunda cara, y empezaba con la canción que te dije hace rato, ¿no? Dioses de la Guerra, Gods of War. Wow, esta canción fue fenomenal. Digo que fue la primera canción que yo escuché. Como dices, yo empecé inicialmente por el lado B. Y tiene toda una serie de reminiscencias. Lamentablemente habla de los dioses de la guerra, ¿no? Y esta cuestión de la guerra es algo que no hemos podido dejar atrás. Seguimos viviendo conflictos bélicos, lamentablemente. Y pues aquí lo curioso es las intervenciones que tiene esta canción, ¿no? Por ejemplo, le agregaron algunas partes de discursos de Ronald Reagan, otros discursos también de Margaret Thatcher, ¿no? El mensaje de Reagan es Message to terrorists everywhere. You can run, but you can't hide, ¿no? Esa fue una declaración en relación a un secuestro que habían realizado, lamentablemente, la cuestión de cuando fue un secuestro de un avión por parte de Libia, ¿no? Entonces, fue muy interesante este tipo de declaraciones, de intervenciones, porque además se supone que ellos querían precisamente dar esta fuerza en la música, con los riffs de la guitarra, lo que ellos agregaron con la cuestión de los sintetizadores. Y cuando vinieron en la gira del año 2005, esta canción fue tocada en vivo y fue fenomenal escucharla. Ha sido de las pocas veces que la han integrado dentro de la gira. Vinieron a México en el Auditorio Nacional y fue increíble poderla escuchar en vivo con toda esta tecnología moderna. Claro, y es la canción más cepelinesca que pudo haber hecho Def Leppard. De hecho, si tú recuerdas la entrada, es como una parte de bajo de Rick Savage, luego viene un ritmo básico de Rick Allen y a lo lejos entran unas guitarras. Sí. Y fíjate que casi todos los grupos británicos en algún momento componen mucho en torno a la guerra, tienen muy clavada esa imagen de la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, finalmente tienen el trauma, ¿no? Sí, y aunque yo creo que los de Def Leppard no lo vivieron tanto, sino sus padres, que esa generación pues sí es como la generación de Who, Beatles, Kings, todos esos,
y entonces cuentan mucho de los bombardeos que había en Londres. Sí, Y la gente, obviamente se traduce en este tipo de canciones. sí, finalmente estamos viendo que hay una memoria histórica. Como dices, no les toca a ellos directamente, les toca a sus padres, pero finalmente lo aprenden también en la cuestión histórica, en la escuela. La gente efectivamente tenía que resguardarse en el metro de Londres para poder evitar los bombardeos de los aviones nazis, ¿no? Sí, Del ejército nazi. Y esto finalmente sigue teniendo esta reminiscencia y esta presencia a través de la música, ¿no? Precisamente el rock fue una parte del escape, de poder protestar, de poder decir, de estar en contra de la guerra, ¿no? Y del abuso del poder. sí, eso de los bombardeos en Londres los cuenta Roger Daltrey en su libro en su biografía, el Sí. famoso cantante de The Who. Oye, y luego otro tema, Don't Shoot. Don't shoot shotgun. Ujú. Pues mira, fue otra canción que ellos escogieron para finalmente completar parte de lo que viene siendo el disco. La canción suena como hermana, es increíble cómo los riffs de guitarra, las baterías que tiene, las intervenciones, suenan sumamente parecidas a las demás canciones, ¿no? Por ejemplo, con Excitable también, ¿no? Son muy, muy, muy similares y podemos identificar que fueron parte de este mismo proyecto del disco de Hysteria. Este tema me recuerda mucho a algunas canciones de Bryan Adams y es curioso porque Mutt Lange también fue Fue, productor de Bryan Adams. claro, Hasta Joe Elliott bromea y dice que Bryan Adams en algún momento pudo haber sido el cantante de Def Leppard. sí, de hecho lo ha comentado y ese fue un comentario que hizo recientemente, que si algo sucediera o le sucediera a él, que Bryan Adams podría ser su sucesor perfecto, ¿no? Además, fíjate que ha sido padre porque ellos han tenido conciertos en Estados Unidos en conjunción con Bryan Adams. Ellos han tenido intervenciones y conciertos juntos. O sea, se conocen, se llevan bien, se tratan bien y como dices, finalmente tienen esta enorme influencia y colaboración que han tenido por el medio del productor. Claro, hacen buen equipo esos dos. Sí, desde luego, ¿eh? Ok. Oye, y luego venía Run Riot. Igual, tiene un corte similar, ¿eh? Yo las encuentro sumamente similares, tanto Don't Shoot Shotgun como Run Riot. Yo las encuentro sumamente similares. Sí, es una batería más potente, con más punch. En Fíjate es... que Adelante. a mí me habría gustado que hubieran metido en este disco de Hysteria, que creo que hubo varias canciones que quedaron fuera. Me habría encantado, por ejemplo, que hubieran incluido Ring of Fire, Ujú, que luego la retoman y la incluyen en el disco de Retropy. claro. Pero bueno, pues más adelante la incluyeron. Sí, ya, como parte de los sencillos, ¿no? Y de los lados. Claro. Oye, y luego el tema que daba nombre al disco. Ay, pues mira, es la canción favorita, le da el nombre al disco y obviamente es una de las baladas más hermosas y poderosas que se han escrito nunca, ¿no? Se le escucha una voz sumamente suave, tierna, hermosa a Joe Elliott y pues es una canción que tuvo un exitazo fenomenal en conjunción junto con la de Pour Some Sugar on Me, fue el tercer sencillo que se lanzó y le fue increíble a la canción. O sea, la verdad es hermosa. El video es, incluso te lo puedo decir, como poético. Es hermoso también el video, ¿no? Sí, o Me encanta. un video muy bonito, en pocas palabras, ¿no? Es un video bonito, es un video que se disfruta y los acordes son verdaderamente excepcionales, son muy bellos. Sí, Es porque muy bonita esa armonía. es un Sí. video que empieza como en una fábrica abandonada y luego llegan como a un salón de baile, ¿no? Y hay unas Ajá, parejas, ¿no? bailando. Sí, y la letra también está bonita y incluso hay una parte que si tú la quieres latinizar o para el Spanglish, de Ajá. repente tú escuchas y dice, y pensaría uno, quiero estar feeling, pero en realidad no es eso, ¿no? En realidad en inglés dice, can't stop this feeling, ¿no? Ujú. Pero Bueno, es que se supone que parte de la historia de esta canción es de un hombre que está enamorado de una mujer, pero la mujer tiene un compromiso y sin ujú, embargo él pues quiere estar con ella, ¿no? Él la ama, pero pues es este amor prohibido de cierta manera, ¿no? Entonces es claro. por eso que él lo dice y lo expresa con tal sentimiento. Oye, y luego sigue un tema que por lo que veo a ti sí te gusta, pero a mí francamente no me gusta, se me hace del el tema más malito del disco, el más prescindible, pero te lo dejo a ti.
Todas son bellas. Todas, bueno, todas tienen, pero todas pues tienen comenta Excitable, ¿no? Excitable. Pues mira, hay gente que le gusta. A mí no me encanta del todo. Creo que combina con las demás canciones, pero yo creo que a mí me habría gustado que hubieran incluido otras, como I Wanna Be Your Hero. Creo que había otras canciones que me habrían gustado más en vez de Excitable. Ok. Pero Oye, no le podemos negar que tiene su calidad, ¿eh? claro, claro. Y el cierre del disco es espectacular, Love and Affection. Sí. No, bueno, obviamente una canción que también cantaron, escucharon y todo, pues muchas parejas de enamorados, ¿eh? Aquí y en todo el mundo. Un temazo y una gran presencia de guitarra ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay unos juegos ahí de guitarra muy interesantes y estamos ahí precisamente escuchando algo que ya no se volvería a repetir. Estamos hablando de un disco que fue también la última intervención de Steve Clark, ¿no? Porque él lamentablemente también se nos va en el año de 1991. Y qué pena, ¿no? Qué pena porque había este enorme juego de guitarras, de conjunción, de hermandad entre Phil Collen y Steve Clark, que se nota en estas canciones, ¿no? Cómo juegan, cómo hacen coro y cómo se combinan una a otra y en momentos se funden en una sola, ¿no? Pues lamentable, ¿no? Lamentable que estamos escuchando ahí lo que fueron los últimos acordes de Steve Clark. Claro, tenían un estilo de guitarra muy propio y de repente se contestaban entre ellos dos. Sí, era un diálogo. Algo que hacían muchos grupos británicos como Iron Maiden, como Saxon, pero que Def Leppard digamos que lo perfeccionó. Sí, 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 sí. Digo que se nota esta enorme camaradería, de amistad, de hermandad que había entre ellos dos, ¿no? Esto lo traspolaron y lo llevaron a la música. Y de veras es increíble. Estos juegos que hicieron con sus guitarras en el disco son fenomenales. Oye, Juanita, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Esperamos que se repita. Y algo más que quieras decirle a la audiencia, que siempre me reclaman que no tengo damas, pero vean qué dama tuve el día de hoy de invitada. No, no, para mí es un placer el haber podido compartir con ustedes y platicar un poco de este disco, que desde luego forma parte de la historia de la música y qué bueno que sea por parte de, como un fiel y un enorme y gran representante por parte del rock, ¿no? Un disco que ha vendido más de 30 millones a nivel mundial. Es a lo mejor incluso una meta que difícilmente se va a volver a alcanzar porque pues ya no se venden prácticamente discos, ya ahora todo es por medio de plataformas, ¿no? Pero creo que cualquier persona que se precie de ser conocedora del rock seguramente tiene al menos el disco de Hysteria de Def Leppard, ¿no? Sin duda. Claro, pues Hysteria está clasificado por la revista Rolling Stone dentro de los 500 principales discos de toda la historia y creo que está en el lugar 473, algo así, y está dentro de los 50 mejores discos de hair metal, glam metal. Ajá. Sí, Que bueno, no, yo no sé por qué hacen esa clasificación, porque en realidad ellos no son de ese estilo, pero bueno, hay clasificaciones que así se hacen, así es, así ¿no? es. Sí, 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 totalmente cierto. Pero digo, cualquiera que se precie de saber y de tener y que le guste el rock, Hysteria está seguramente en su catálogo y dentro de su colección. Eso es sin duda. Bueno, pues amigos, ya lo vieron, tuvimos una gran invitada. Nuevamente le agradecemos a Juanita que haya estado aquí con nosotros. Y ya saben, este disco fue un botón de solidaridad para Rick Allen, fue un garbanzo de a libra de Def Leppard. Y nos estamos saludando en la próxima emisión de Conversaciones Rockeras. Escuchen rock en el formato que sea.